Hola, saludos a todos. Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre masculinismo que estoy filmando y poniendo a disposición del público hispanoparlante por medio de mi canal de YouTube. El día de hoy quiero abordar un tema sobre el cual se está comentando mucho en los medios de comunicación recientemente, que es el tema de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Recientemente han salido a la luz pública en distintos países una serie de informes elaborados por comisiones especialmente nombradas por cuerpos legislativos en esos países para investigar las diferencias de remuneración que se observan o que existen entre hombres y mujeres. Invariablemente, estos informes han acusado una marcada diferencia en los promedios de salarios de la mujer en relación con el promedio de los del hombre en prácticamente todos esos países. En Estados Unidos, por ejemplo, se reporta que las mujeres están ganando alrededor de 80 centavos de dólar por cada dólar que gana un hombre. En Costa Rica, la figura anda parecida. Las mujeres están ganando alrededor de 75 centavos de colón por cada colón que gana un hombre. A raíz de esos reportes, al tema se le ha brindado una creciente atención en el campo político, al punto en que ciertas organizaciones están presionando fuertemente a estos gobiernos para que tomen medidas compensatorias para garantizar que esas aparentes o supuestas injusticias se resuelvan a la mayor brevedad posible. En Estados Unidos, por ejemplo, recientemente se presentó ante el Congreso el acta de Lilly Ledbetter, que es un acta en el que se proponía que las mujeres fueran automáticamente compensadas igual que sus compañeros varones. Sin embargo, el Congreso la rechazó por considerarla un portillo para que cualquier mujer que estuviera insatisfecha con cualquier aspecto de su situación salarial demandara caprichosamente a la empresa para la cual trabajaba. A pesar de eso, existen todavía varios proyectos de ley, tanto en los Estados Unidos como en otros países, para continuar presionando en esa dirección, lo cual hace que este tema sea un tema muy importante. Yo deseo usar este video para traer a su atención otra serie de estudios e informes que han sido publicados en respuesta a esos estudios que les he mencionado y que identifican de una manera más precisa y más comprensiva las razones por las cuales se observan esas diferencias salariales entre los hombres y las mujeres. En resumen, tengo que contarles que dichos estudios e informes demuestran que al menos la mayor parte de esa diferencia que se observa entre los promedios salariales de hombres y mujeres se explica perfectamente y tiene que ver con las decisiones que las mismas mujeres suelen tomar, no solamente en su trabajo, sino en su vida. Pero antes de entrar en detalle, quiero comenzar por mencionarles o explicarles el señalamiento más importante que se le ha hecho a estos estudios, estos informes de brecha salarial, en lo que se refiere específicamente a su metodología de investigación. Estos estudios lo que andan buscando son promedios de salarios. Promedio de cuánto ganan los hombres, promedio de cuánto ganan las mujeres en general. Para sacar esos cálculos, ellos lo que hacen es acumular datos de cuánto ganan mujeres en distintas ramas de trabajo y cuánto ganan los hombres en las distintas ramas de trabajo, para luego simple y sencillamente sacar un promedio. Para cualquier persona que entienda algo acerca del uso de la estadística en la investigación social, ya solo con eso se evidencia el primer gran problema que estos estudios tienen, y es que los investigadores están tomando todos los datos y los están metiendo en un solo saco, en una sola muestra, sin categorizarlos primero, sin tratar de tomar en consideración factores como por ejemplo la cantidad de horas trabajadas, la experiencia, las cualidades y aptitudes del candidato, el desempeño o el aporte que haya hecho a la institución hasta el momento, entre otro montón de cosas. Después, sin haber puesto sobre el tapete ninguno de esos factores, cuando encuentran diferencias en los salarios, en el promedio de salarios, se apresuran
a concluir y a sugerir que las diferencias tienen que ver con criterios tales como valoraciones del desempeño sesgadas a favor de los hombres, políticas de contratación y de remuneración discriminatorias y otras tantas para las cuales no han ni encontrado ni ofrecido ninguna evidencia empírica, o por lo menos muy escasa y cuestionable evidencia empírica. Yo les voy a dejar a ustedes ahí un enlace para que ustedes, si tienen el interés, se metan a leer y a investigar cuáles son los factores a los que estos grupos están atribuyendo la brecha salarial. Pero les dejo claro que a la fecha, como a menudo ocurre cuando hablamos de temas como lo que están ofreciendo son explicaciones que no pasan de ser todavía hipotéticas. Sin embargo, yo lo que quiero hacer con este video es presentarle a ustedes aquellas explicaciones que han sido sometidas a más investigación, a más discusión y que están mejor documentadas hasta el momento en lo que se refiere a la discusión de la brecha salarial. Empecemos primero por la diferencia en horas trabajadas. ¿Cuántas horas trabajan los hombres y cuántas horas trabajan las mujeres? A la fecha son demasiados, pero demasiados los estudios que apuntan a que los hombres en promedio trabajan más horas que las mujeres. Aunque los datos pueden variar de país en país y de industria en industria, la diferencia de horas trabajadas es un hecho que es una constante que se observa en prácticamente todos los estudios. En México, un estudio demuestra que las mujeres trabajan en promedio 3/4 partes, de lo que trabajan los varones. Y en Estados Unidos el cálculo anda más o menos parecido. Los hombres están mucho más dispuestos a trabajar horas extras siempre que resulte necesario. Las mujeres, por su parte, suelen priorizar la flexibilidad de horario porque están mucho más interesadas en poder dedicarle tiempo a la familia y a veces también a otros intereses fuera del trabajo. Más aún, las mujeres representan la mayoría de la fuerza laboral que no trabaja a tiempo completo, por la misma razón que ya les he mencionado. Sin embargo, los informes que se ofrecen no hacen diferencia, estos promedios que se ofrecen para justificar, para explicar la brecha salarial, o a la hora de hablar de una brecha salarial, no hacen referencia a los horarios de tiempo completo versus horarios de tiempo parcial. Simple y sencillamente meten todos los salarios dentro de una misma categoría para poder sacar un promedio. Entonces es evidente que de ahí se va a derivar una enorme diferencia en el promedio de salarios, y los estudios que se han hecho sobre esto sugieren que hasta un 25% de la brecha salarial existente se puede explicar única y exclusivamente por la diferencia de horas trabajadas. ¿Ok? Ese es el primer factor. El segundo factor: ¿cuánta experiencia han acumulado los hombres y cuánta las mujeres en su trabajo? La experiencia normalmente es el producto de la cantidad de proyectos y de responsabilidades que una persona asume a lo largo de su carrera, y además de los años que trabaja de manera ininterrumpida. Y para las empresas, la experiencia es definitivamente un factor que es difícil de cuantificar, pero ciertamente es muy valioso. Está demostrado que la maternidad es un tema muy importante en la vida personal y la vida profesional de la gran mayoría de las mujeres, y que una parte importante de ellas interrumpen su carrera profesional o se sienten cohibidas de asumir puestos más altos que requieran una mayor inversión de tiempo y de energía, precisamente porque tienen la maternidad dentro de su proyecto de vida. En la mayoría de los países, la mujer tiene el beneficio del permiso de maternidad o el maternity leave,
mientras que al hombre no se le otorga un beneficio similar. Por esa razón, el hombre se ve obligado, es muchísimo más dado a continuar su carrera profesional de manera no interrumpida, aún después de haber tenido hijos, mientras que la mujer es muchísimo más dada a interrumpir su carrera durante periodos que pueden prolongarse desde varios meses hasta varios años. Esto, por supuesto, hace que los varones tengan la posibilidad de acumular experiencia a una tasa más constante que las mujeres. Si bien la sociedad puede y debería dar a la maternidad un lugar prioritario a la hora de definir muchas de sus políticas, las empresas que se rigen por criterios estrictamente mercantiles no están obligadas a hacer lo mismo. Entonces, si sumamos los factores anteriormente mencionados, las horas trabajadas más la experiencia obtenida, podemos entender por qué los hombres sean mucho más dados a acumular méritos a lo largo del tiempo para lograr reconocimientos y promociones. Luego, ¿qué diferencias existen en las decisiones que toman los hombres y las mujeres a la hora de elegir una carrera? Este también es un tema muy importante. Numerosos estudios apoyan la tesis de que es aquí donde se observan las diferencias más notables y también las más difíciles de cuantificar entre hombres y mujeres. Las mujeres históricamente siempre han mostrado la tendencia a elegir trabajos con horarios más cómodos y con condiciones más cómodas también. Entonces la comodidad es un factor muy importante para la mujer a la hora de tomar decisiones que tengan que ver con su trabajo, y para eso existe inclusive evidencia histórica. Yo quiero hablar un poquito de historia, de cómo fue que se dio el ingreso de las mujeres a la fuerza laboral. Muchas personas conocen que las mujeres realmente empezaron a ocupar una amplia variedad de campos de trabajo a partir de la década de los 1960, cuando se dio la segunda oleada feminista. Lo que muchas personas no saben es que a las mujeres ya se les había abierto se les habían abierto las puertas de muchos campos de trabajo desde el principio de la revolución industrial. Estamos hablando desde hacía 3 siglos. ¿Okay? Durante el proceso durante el inicio, este periodo de transición de la revolución industrial, periodo de transición inicial de la revolución industrial, las fábricas que se formaron, que eran fábricas insalubres, eran fábricas peligrosas, ¿verdad? Requerían mucha más mano de obra que la que podían contratar, de la que podían ofrecer los hombres, digamos. Entonces decidieron contratar mujeres y niños, abrieron las puertas para que mujeres y niños trabajaran. Sin embargo, era una proporción mínima de mujeres las que decidieron hacerlo. En las fábricas textiles del siglo XVIII, que eran lugares bastante más amigables, bastante más cómodos, bastante más salubres para trabajar, las mujeres formaron la mayor parte de la fuerza laboral, y aún así siguieron siendo una proporción mínima la de las mujeres que se mostraron interesadas en trabajar. La mayor parte de las mujeres no querían tener que hacerlo. También sabemos que desde mediados del siglo XIX en muchos países se legisló la educación obligatoria para la mujer, y ciertos grupos comenzaron a propulsar el derecho de la mujer a trabajar en lo que ella quisiera. Ya para ese entonces el tema se venía desarrollando. Y durante la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, las fábricas nuevamente se abarrotaron de mujeres para que ellas hicieran el trabajo en estos países industrializados, mientras que la mayoría de los hombres salían a pelear. Sin embargo, y a pesar de todos estos factores, que fueron factores que se podrían haber considerado factores propicios para que las mujeres empezaran a pelear su lugar en el mundo del trabajo, no fue sino hasta la década de los 1960 que las mujeres en su totalidad, como grupo organizado, comenzaron realmente a pelear su derecho por medio de manifestaciones, digamos, a formar parte del mundo de trabajo. Y uno tiene que preguntarse por qué razón. ¿Por qué razón les llevó
tantísimo tiempo, ¿verdad? 150, 200 años, finalmente tomar la decisión de entrar a pelear su derecho de trabajar en lo que ellas quisieran. Si nosotros vamos a tratar de responder esa pregunta, tenemos que recordar que en los siglos XIX y XX los hombres produjimos enormes avances tecnológicos que vinieron a facilitar muchísimo la vida para todo el mundo, y a las mujeres les vinieron a facilitar mucho el mantenimiento del hogar. Para empezar, por ejemplo, las comidas enlatadas, empaquetadas o refrigeradas, la electricidad, los artefactos que la utilizan para funcionar, como por ejemplo licuadoras, cocinas, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, aspiradoras, pulidoras, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto nosotros no solamente hicimos que el trabajo de mantenimiento del hogar fuera un trabajo mucho menos arduo y que llevara muchísimo menos tiempo, sino que también muchas de esas mismas tecnologías aplicadas al lugar de trabajo, más otras tantas, como por ejemplo las líneas de producción electrónica, la computadora, el teléfono, el aire acondicionado y demás, hicieron que el lugar de trabajo fuera muchísimo más cómodo y muchísimo más amigable. Y fue curiosamente en ese momento, cuando todas esas tecnologías quedaron bien instauradas, que las mujeres finalmente comenzaron a luchar por su derecho a espacios laborales que anteriormente no les habían no habían estado abiertos para ellas. Entonces tenemos que concluir que la principal razón por la que esto se dio fue simple y sencillamente por una cuestión de comodidad. Yo, al igual que muchas personas, creo que las mujeres ingresaron al mundo de trabajo no como resultado del movimiento feminista, bla bla bla, sino como producto lógico de la evolución humana y de nuestra adaptación al medio. El feminismo simple y sencillamente surgió coyunturalmente como un movimiento que lo que vino a hacer es a tratar de apurar un poquito las cosas con gritos y con empujones. Aún hoy día, los estudios demuestran que los hombres seguimos siendo inequívocamente mucho más dados a aceptar trabajos en ubicaciones menos convenientes, con horarios más irregulares y prolongados y en condiciones menos saludables, más estresantes o más peligrosas si esos trabajos están bien remunerados. Y muchos de esos trabajos ciertamente están bien remunerados, son bien remunerados en virtud de esas características. Uno difícilmente va a ver a mujeres haciendo fila para reclutarse en ellos. De hecho, un reciente estudio hecho por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos demuestra que todos los 10 campos de trabajo más peligrosos que hay en ese país, todos ellos muy bien remunerados, están ocupados casi exclusivamente por hombres. Uno lo que normalmente va a ver es a las mujeres buscando trabajos con condiciones muchísimo más cómodas. Entonces, las diferencias, uno tendría que preguntarse si las diferencias de salario que uno ve muchas veces no son el producto de la ley de oferta y demanda, más que producto de una supuesta actitud discriminatoria en contra de la mujer. Pongo un ejemplo. En el caso de la medicina veterinaria, las mujeres han ido gradualmente desplazando a los hombres, ocupando una mayor proporción de la mano de obra disponible en ese campo. Pero en la medicina veterinaria también hay un sector, una parte del trabajo que tiene que hacerse en condiciones bastante incómodas, en fincas, en ubicaciones alejadas, bajo el sol, con animales grandes o peligrosos, y en ese sector se ha ido quedando poco a poco sin mano de obra, porque número uno, las mujeres no lo quieren hacer, y número dos, la cantidad de hombres disponibles es cada vez menor. Por supuesto, los salarios van a ir incrementando porque necesitan la gente, necesitan a alguien que se los haga, y aún con salarios mayores las mujeres no quieren aceptar el trabajo. Típicamente son los hombres quienes continúan aceptando ese tipo de trabajo. Entonces ahí se ve un ejemplo nada más de cómo se dan este tipo de diferencias salariales. De manera similar, las mujeres tienden a ocupar una proporción significativamente menor
de los campos laborales que son mejor remunerados en este momento. Incluyen campos relacionados con las matemáticas y ciertos campos de la ingeniería y de la tecnología. ¿Okay? Las mujeres típicamente van por campos que no son tan bien pagados, como por ejemplo campos que tienen que ver con las ciencias sociales, la educación, la psicología, el trabajo social, etcétera, etcétera. Entonces, se refuerza la noción de que esos promedios que se ofrecen en los estudios de brecha salarial, los promedios de hombres y los promedios de mujeres, no están comparando a gente que está haciendo exactamente el mismo trabajo. Pensemos racionalmente por un instante, pensemos lógicamente, pensemos desde el punto de vista de la empresa privada. A la empresa privada no le va a interesar quién le haga el trabajo y ciertamente no le va a interesar de qué sexo sea la persona que le hace el trabajo, toda vez que se lo haga bien y por el menor costo posible. Si la brecha salarial fuera un hecho, nosotros tendríamos que preguntarnos por qué razón. Las grandes corporaciones desde hace años no eligieron contratar solamente mujeres o no intentaron prescindir en la medida de lo posible de los hombres. ¿Desde cuándo a las grandes corporaciones desde cuándo las grandes corporaciones se rigen por intereses sexistas? ¿Desde cuándo a ese tipo de empresas les interesa otra cosa que no sean sus ganancias? Un metaanálisis hecho de los estudios sobre brecha salarial en 63 países a lo largo de 3 décadas ha concluido que toda la información relacionada con salarios es extremadamente fácil de manipular para tratar de demostrar lo que sea que uno quiera demostrar si no se toman en consideración los factores que yo les he mencionado que son los factores humanos, que tienen que ver con cantidad de horas trabajadas, tienen que ver con el compromiso de la persona con el trabajo y independientemente de cuáles sean las condiciones, que tiene que ver con la experiencia adquirida, que tiene que ver con la proyección de la persona dentro de una organización, que tiene que ver con múltiples aspectos de su desempeño laboral. Y como es muy fácil de manipular esa información, también es muy fácil sobreestimar la importancia que pueda tener el sexismo o la discriminación sexista a la hora de explicar las diferencias salariales que se están observando entre hombres y mujeres en esos estudios de brecha salarial. Como último comentario, me parece importante señalar que la explotación de la mujer en el campo del trabajo es algo que en ningún momento de la historia y en ningún lugar ha sido visto con buenos ojos. ¿Okay? Recordemos que una de las principales razones por las cuales se establecieron horarios de trabajo y salarios mínimos al principio de la Revolución Industrial es porque fue en ese momento que las mujeres y los niños entraron a la fuerza laboral y se vieron afectados por las condiciones inhumanas de trabajo en las que una mayoría de hombres había tenido que laborar a lo largo de la historia. Entonces, como conclusión, me parece fundamental, esencial e importantísimo que antes de proponer cualquier tipo de medida compensatoria o antes de apoyar cualquier tipo de propuesta en ese sentido, nosotros todos nos demos a la labor de investigar a profundidad y establecer con absoluta certeza en qué campos laborales, en qué industrias, en qué empresas existen sesgos a favor del hombre y en qué otros u otras existen sesgos a favor de la mujer, para que entonces podamos proponer políticas que permitan verdaderamente eliminar todo tipo de injusticias que se puedan descubrir en la remuneración de ambos sexos. ¿Okay? Con eso concluyo mi comentario del día de hoy y les agradezco a ustedes su atención. Les recuerdo que si desean recibir actualizaciones pueden suscribirse y espero recibirlos en futuros comentarios, en futuros videos que voy a poner a disposición de ustedes. Muchas gracias y que estén muy bien.